Recursos naturales. Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir su bienestar y su desarrollo de manera directa, de las materias primas, minerales o alimentos, e indirectas son servicios y más. Como en los servicios podemos encontrar la energía, el agua. Bueno, de acuerdo a la disponibilidad en tiempo, tasa de generación o regeneración y ritmo de uso o consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables hacen referencia a los recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su nivel de extracción. El uso excesivo de los mismos puede convertir en recursos extintos, bosques, pesquerías, etc. Aunque muchos de ellos son los recursos naturales no renovables, por su parte, son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación, como son la minería, el petróleo. En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo que los convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de la extinción de especies. Podemos hablar de los combustibles fósiles, que estos se forman hace miles de millones de años a partir de restos orgánicos de plantas, animales muertos durante miles de años de evolución del planeta. Los restos de seres que los poblaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de los mares, lagos y otros cuerpos de agua. Ahí fueron cubiertos por otras capas de sedimento y fueron necesarios millones de años para que las reacciones químicas de descomposición y la presión ejercida por el peso de estas capas transformen a esos restos orgánicos en gas, petróleo o carbón. Los combustibles fósiles son un recurso no renovable ya que no se reponen por procesos biológicos como por ejemplo la madera. En algún momento se acabarán y tal vez sea necesario disponer de millones de años de evolución y descomposición similar para que vuelvan a aparecer. Desde los inicios de la revolución industrial se apostó por la máquina de vapor y otras industrias que han ido derivando energías que necesitan la explotación de recursos naturales. El crecimiento y posicionamiento de grandes empresas a lo largo de la historia ha provocado la continuación en la explotación de estos recursos fósiles en detrimento de otras alternativas. La innovación se presenta como un evento de este problema, ya que existe un grupo de personas que van más allá de las ideas comunes sobre las energías verdes. Buscan alcanzar una solución mucho más eficiente respecto a la contaminación ambiental. El uso industrial de estos productos genera contaminantes químicos y físicos perjudiciales para la salud. Tanto las radiaciones electromagnéticas como las sustancias del arsénico, el plomo, el benceno o el uranio producen efectos nocivos en la salud del ser humano que entra en contacto con ellas. Los combustibles fósiles son utilizados para producir energía térmica y eléctrica. Por la combustión, la extracción, la elaboración y el transporte de estos combustibles fósiles tienen la consecuencia directa en el efecto invernadero. Casi un 80% de las emisiones de dióxido de carbono provienen del consumo de la transformación de combustibles fósiles en energía. Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino también introducirlo en el mercado. Ahora, el problema de las energías renovables no nos referimos a que sean escasas, perjudiciales para el medio ambiente o insuficientes para abastecerlas. El problema radica en la poca financiación que los estados le dan a estas energías. La construcción de estas instalaciones, por ejemplo, las que vamos a utilizar para las energías renovables, son más costosas que las energías no convencionales, por eso no invierten tanto en ellas. Y pocas empresas le apuestan a financiar estos proyectos que son tan importantes para la sociedad. Si bien el mayor inconveniente enfrentado para la remoción de esta barrera lo constituyen los costos asociados con la construcción de líneas de transmisión, dejando en un segundo lugar el costo asociado a mejoramientos en infraestructura que faciliten la construcción de los proyectos. El impacto absoluto de la barrera sobre su materialización, de estos sumados el rol que puede desempeñar el Estado en la procura de infraestructura pública y el desarrollo de activos de uso en la medida que sus costos superan los beneficios a ser obtenidos para los usuarios y la comunidad, hacen que esta barrera ocupe una de las tres prioritarias que dictan acciones a ser acometidas.
por el Gobierno Nacional y sus instituciones para promover el desarrollo de este nicho de alto potencial energético. Por otro lado, tenemos el mal control político que le ha dado el Estado al tema de las energías renovables. Las empresas tienen que cumplir un compromiso social. Esto lo tendrían que implementar, por ejemplo, cumpliendo con el límite de contaminación establecido que tienen, sensibilizando a sus empleados acerca de las energías renovables que pueden utilizar, reduciendo la huella ambiental que deja la empresa, usar eficientemente la energía, así como reducir la contaminación del agua o la eficiencia del agua, pero no lo hacen. Otro hecho es la corrupción. La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. La corrupción tiene graves consecuencias para el medio ambiente, como en algunos sectores como la silvicultura, suministro de agua y la explotación del petróleo, entre otros. Los seres humanos buscamos nuestro bienestar. En la economía de mercado, la forma de satisfacer nuestras necesidades es cooperando y satisfaciendo las necesidades ajenas, porque combina nuestro propio beneficio. Otro hecho que se presenta es la indiferencia social. Con esto nos vamos porque las personas no le prestan la atención necesaria a estos temas. No piensan que en un futuro las energías se van a acabar y que no vamos a tener cómo subsistir. Las personas nunca están pendientes de lo que está pasando con el medio ambiente y por eso no tienen esa conciencia colectiva de qué va a pasar y hacen una indiferencia social. Otro es el capital humano. Por capital humano tenemos que los ingresos de la sociedad no favorecen la implantación de energías renovables, pues son más costosas que las convencionales. Entonces, desde que no cambiamos nuestra perspectiva de ver que nuestro capital de alguna manera tenemos que implementarlo en energías renovables, no vamos a llegar a una solución. La falta de motivación. Las energías verdes se ven afectadas por la falta de motivación personal. Radica en el hecho de que la mentalidad de la sociedad no entiende lo grave del problema, no apoya los proyectos sostenibles para el medio ambiente. Otro hecho es la educación. El problema de la conciencia respecto al entorno se refiere al conocimiento que tenemos de este. La educación ambiental debe ser un proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza para que actúen íntegramente y racionalmente con su medio, lo cual solo es posible a través de mecanismos masivos de comunicación. Otro hecho también es la cultura. Uno de estos puntos es que ellos desarticulan de los procesos culturales con la causa ambiental, las políticas y programas de desarrollo. No toman en consideración al medio ambiente. Tal es el caso de la construcción de la infraestructura de carreteras que no complementa su impacto en el entorno o reformas agrarias desde la mitad del siglo XX. Han propiciado la tala de bosques para abrir tierras a la agricultura con la idea que la abundancia en nuestras selvas no se agota. Otro punto también es que actualmente en Colombia deforestan alrededor de 3.000 hectáreas anuales en bosques, de las cuales 80% se destina a la colonización. También otro hecho es la salud. Entonces, la contaminación ha traído consecuencias negativas a nuestra madre tierra y como todos estamos interconectados, si el planeta se muere, nosotros morimos con él. Entre algunas de las contaminaciones encontramos la contaminación del aire, que destacan las enfermedades respiratorias tales como el asma, la bronquitis, la neumonía y pulmonía. También puede provocar enfermedades virales tales como el dengue, fiebre amarilla o la hepatitis. Enfermedades del sistema circulatorio, las cuales están relacionadas directamente con los gases que despiden los motores diésel. Aumenta hasta en un 20% el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Las comunidades pobres también suelen envenenarse a sí mismas al usar fuentes de energías tóxicas como el carbón. También tenemos las contaminaciones en el agua, que afectan a las comunidades con menos recursos o sin agua potable limpia. Las enfermedades más comunes y peligrosas son el cólera y fiebre. Además, los mosquitos que vienen en este tipo de aguas pueden causar malaria, fiebre amarilla, dengue. También está la contaminación acústica, que la mayoría de los problemas que acarrea son psicológicos. Algunas de las enfermedades más comunes son el estrés, falta de concentración e insomnio.
También provoca problemas al oído como la fatiga auditiva. Y si se está expuesto a un ruido muy alto, los organismos humanos activa respuestas hormonales nerviosas y provoca un aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede provocar un incremento del riesgo de infartos. ¿Cómo a través de un producto Se puede incentivar a las personas para hacer uso de Las energías renovables. un arquetipo que tenemos es el de adversario accidental y lo relacionamos con el refrán que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque las empresas tienen cierto temor a lo desconocido. Cuando entran al mercado energías renovables se asustan y entonces no le hacen tanto auge a las energías convencionales a las que ya están acostumbradas y no acaban de entender que nosotros tenemos el futuro del planeta en nuestras manos, que empezar a implementar las energías verdes es lo que tenemos que hacer desde ya. Y por eso nos les interesa. Otro arquetipo también es desplazamiento de carga. Lo que hacen es que para evadir su responsabilidad, que no cuidan el medio ambiente, que no reciclan, que talan árboles, pero entonces también le echan la culpa al gobierno, que ellos no implementan unas soluciones y que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena y no echarle la culpa a los demás. Bueno, otro arquetipo que tenemos es el de la tragedia del terreno común. En este caso podemos ver como cuando un río puede ser aprovechado en diferentes maneras, como para la persona que cultiva, como para la persona que tiene un negocio cerca del río, como para la persona que va a visitar como turismo al río. Entonces lo que pasa es que ninguna de las personas aprovechan el recurso a pesar de que este mismo les está dando un beneficio a ellos. Otro arquetipo es solución contraproducente. Existe un lema que dice, es peor el remedio que la enfermedad. Se puede observar cuando se implementó el ahorrar papel para poder evitar la tala de árboles. Las grandes industrias comenzaron a innovar con la tecnología, con celulares, computadores, etc. Los productores de papel dejaron de plantar árboles sabiendo que un árbol puede tardar hasta 35 años en crecer. Otro arquetipo son los límites de crecimiento. En este arquetipo encontramos algunos límites que no permiten avanzar. Entonces, en este caso, como nuestros problemas son las energías renovables, uno de los límites de crecimiento para esto sería el terreno en el que se quiere implementar la solución. Porque, como sabemos, tenemos energías como la solar, la térmica, la eólica, la hidráulica, que para eso necesitan algunas condiciones climáticas que son necesarias para poder implementarlo. Tanto las radiaciones electromagnéticas como sustancias como el arsenio, el plomo, el benceno y el urano ¡Arsénico! Es que el arsenio. Pero es que nadie empieza a hablar así y termina hablando. Somos las que salimos re enanas en el video.